Fue un príncipe de Egipto, pero al parecer había nacido para ser un libertador. Fue un fugitivo y un pastor, pero se dice que habló cara a cara con Dios. Su vida es una de las mayores paradojas de la antigüedad. Un hombre sentenciado a muerte al nacer, que creció en el epicentro del poder mundial, solo para dejarlo todo y volver como el heraldo de la ruina de ese mismo imperio. Esta es la historia del hombre que, según la Biblia, dividió el mar, recibió las leyes que ayudaron a dar forma a la civilización occidental y guió a un pueblo de esclavos hacia la libertad. Esta es la leyenda de Moisés. Su viaje comienza, según el relato, en la cuna de un imperio, entre el fango y la opulencia, con el llanto de un niño hebreo flotando en las aguas del Nilo. Su historia terminaría en la cima de una montaña, con la vista de una tierra prometida que nunca llegaría a pisar. Entre esos dos puntos se forjó una de las figuras más poderosas y perdurables de la humanidad. Pero, ¿cómo es que un hombre lleno de dudas, un tartamudo que se sentía incapaz, se convirtió en el profeta elegido para liderar a su pueblo? Para buscar la respuesta, debemos viajar al corazón del antiguo Egipto, una tierra de dioses, faraones y una opresión brutal, de esclavo a príncipe. El relato bíblico nos sitúa en la tierra de Gosén, en el antiguo Egipto. Los descendientes de Jacob, los hebreos, que alguna vez llegaron como invitados, se habían multiplicado. Lo que antes era una bendición, ahora era visto como una amenaza por el faraón, quien solo veía una creciente población de extranjeros dentro de sus fronteras. El miedo se convirtió en política. El faraón sometió a los hebreos a una esclavitud despiadada, forzándolos a construir sus grandes ciudades. Aunque los historiadores y arqueólogos no han encontrado evidencia directa de una población hebrea tan masiva o de su esclavitud en Egipto como se describe, la historia misma pinta un cuadro poderoso. El terror del faraón se intensificó hasta convertirse en un decreto terrible. Cada niño varón hebreo debía ser arrojado al Nilo. En medio de este horror, una mujer llamada Jocabed dio a luz a un niño. Durante 3 meses lo ocultó, donde cada llanto era un riesgo mortal. Cuando ya no pudo esconderlo, Jocabed no lo entregó a la muerte. En un acto de fe desesperada, tejió una canasta de juncos, la impermeabilizó y colocó a su hijo adentro. Lo llevó a la orilla del Nilo, no para ahogarlo, sino para confiarlo a las corrientes del río. Su hermana mayor, Miriam, observaba desde lejos, con el corazón en un puño. El destino, o quizás un plan divino, guió la canasta justo hacia donde la propia hija del faraón bajaba a bañarse. Al descubrir al bebé llorando, se conmovió, y reconociendo que era un niño hebreo, tomó una decisión que cambiaría la historia. En ese momento, la astuta Miriam se acercó y le ofreció buscar una nodriza hebrea. La princesa aceptó, y así el niño fue devuelto a los brazos de su propia madre, quien ahora lo criaría con la protección y el pago de la casa real. Una vez destetado, el niño fue llevado al palacio. La hija del faraón lo adoptó y le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. De esta forma, el niño que debía morir como esclavo se convirtió en príncipe de Egipto. Creció rodeado de un lujo inimaginable. El texto bíblico dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, una frase que sugiere una educación de élite. Caminaba por los pasillos del poder, vestía lino fino y comía de la mesa del faraón. Pero bajo la superficie latía un conflicto. Desde las terrazas del palacio podía ver las ciudades que su propio pueblo construía con sudor y sangre. Sabía de dónde venía. Sabía que, aunque vivía como un egipcio, por sus venas corría la sangre de los esclavos. Moisés vivía con un pie en cada mundo, el del opresor y el del oprimido. Esta dualidad forjó en él una conciencia aguda de la injusticia,
un fuego lento que un día se volvería incontrolable. La caída y el exilio. Pasaron 40 años. Moisés ya era un hombre, pero su identidad oculta comenzaba a emerger con fuerza. Un día salió a ver a sus hermanos hebreos y fue testigo de sus cargas. Vio cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo. En ese instante, el conflicto que llevaba dentro explotó. La visión del sufrimiento de su hermano fue más fuerte que su lealtad al imperio. Miró a un lado y a otro y, creyendo que nadie lo veía, la ira lo consumió. Intervino y mató al egipcio, ocultando su cuerpo en la arena. Fue un acto impulsivo, un estallido de justicia que marcó un punto de no retorno. Moisés quizás pensó que su secreto estaba a salvo, pero al día siguiente la realidad lo golpeó. Al ver a dos hebreos peleando, intentó mediar. La respuesta fue un puñal a su identidad. ¿Y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto había salido a la luz. Su gente lo sabía, y si ellos lo sabían, pronto lo sabría el faraón. El miedo se apoderó de él. Cuando el faraón se enteró, buscó a Moisés para matarlo. El príncipe de Egipto era ahora un fugitivo. Dejó atrás el palacio, el poder y la única vida que conocía, y huyó hacia la tierra de Madián. El desierto se convirtió en su nuevo hogar. El hombre criado para gobernar, ahora no tenía nada. Llegó cansado a un pozo y presenció otra injusticia. Unos pastores ahuyentaban a las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. De nuevo el instinto protector de Moisés se activó. Se levantó, defendió a las mujeres y abrevó sus rebaños. Este acto le ganó el respeto de Jetro, quien lo acogió y le dio a su hija Séfora por esposa. Con ella tuvo un hijo al que llamó Gershom, que significa extranjero soy en tierra ajena. El príncipe se convirtió en pastor. Durante los siguientes 40 años, su vida transcurrió en la soledad del desierto. Cambió las túnicas reales por la ropa áspera de un pastor y el cetro de príncipe por una simple vara. Desde una perspectiva teológica, el desierto no es solo un lugar de exilio, es un espacio de purificación. Lejos de las distracciones de Egipto, en el silencio abrumador de la naturaleza, el orgullo de Moisés fue despojado. El hombre que confió en su propia fuerza ahora dependía de la providencia. Dios lo estaba desmantelando para reconstruirlo. Madián no fue un desvío. Fue la escuela donde aprendería a depender no de sí mismo, sino del Dios que estaba a punto de revelársele. El llamado y la confrontación. Habían pasado otros 40 años. Moisés, ahora con 80 años, llevaba el rebaño de su suegro hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Era un día como cualquier otro, hasta que vio algo imposible. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó. Mientras lo hacía, una voz retumbó desde el fuego. «¡Moisés, Moisés!». Sorprendido respondió: «Heme aquí». La voz continuó: «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y entonces se reveló: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Ante esto, Moisés cubrió su rostro, temeroso de mirar a Dios. En ese momento, el propósito de su extraña vida comenzó a aclararse. Dios le dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que había descendido para librarlos. Y entonces llegó la misión que Moisés nunca esperó. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo». La reacción de Moisés no fue de orgullo, sino de una duda paralizante. ¿Él? ¿Un pastor fugitivo? Su respuesta fue una pregunta cargada de inseguridad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Dios le aseguró: «Ve, porque yo estaré contigo». Pero las dudas de Moisés persistían.
Y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dio una respuesta enigmática y profunda, revelando su esencia. Yo soy el que soy. Moisés también se quejó de que no le creerían y de que era tardo en el habla. Dios le concedió señales para demostrar su poder y nombró a su hermano Aarón, que sí era elocuente, como su portavoz. Con sus excusas agotadas, Moisés obedeció. Regresó a Madián y emprendió el viaje de vuelta a la tierra de la que había huido, con su vara de pastor ahora convertida en la vara de Dios. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. El hombre en el trono probablemente no era el mismo del que Moisés había huido, pero su corazón era igual de duro. La petición fue directa. El Dios de Israel dice: «Deja ir a mi pueblo». La respuesta del faraón fue arrogante. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». La confrontación había comenzado. Lo que siguió fue una guerra espiritual. Dios desató sobre Egipto una serie de 10 plagas. Muchos teólogos modernos interpretan cada plaga como un ataque simbólico y directo contra el panteón egipcio y la autoridad del faraón. La primera convirtió el río Nilo, una deidad en sí misma, en sangre. Luego vinieron las ranas, un símbolo de fertilidad que se convirtió en una plaga. Después, piojos, moscas, la muerte del ganado sagrado, úlceras, una tormenta de granizo y fuego, una plaga de langostas y 3 días de una oscuridad tan densa que se podía sentir, un ataque directo contra Ra, el dios Sol. Durante todo esto, en la tierra de Gosén, los israelitas estaban protegidos. Con cada plaga, el patrón se repetía. El faraón prometía liberar al pueblo, solo para endurecer su corazón, una vez que la calamidad cesaba. Finalmente, llegó el anuncio de la 10ª y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dios instruyó a los israelitas para que realizaran la primera Pascua. Debían sacrificar un cordero y untar su sangre en los postes de sus puertas. La sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo. A la medianoche, un gran clamor se levantó en Egipto. El hijo del faraón había perecido. Quebrantado, el faraón llamó a Moisés y Aarón: «Salid de en medio de mi pueblo e idos». Después de 430 años, según la cifra bíblica, el pueblo de Israel era finalmente libre. Pero la libertad aún no estaba asegurada. Apenas se habían marchado, el corazón del faraón se endureció una última vez. Reunió a su ejército y se lanzó en su persecución. Los israelitas, una enorme multitud, acamparon junto al Mar Rojo, atrapados. Delante, el agua. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. El pánico se apoderó de la gente y clamaron contra Moisés. El texto bíblico habla de más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, una cifra que la mayoría de los expertos considera simbólica, ya que no hay evidencia arqueológica que respalde una migración de tal magnitud. En este momento de terror, Moisés se levantó como un pilar de fe. «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Jehová peleará por vosotros». Entonces Dios le ordenó: «Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo». Moisés extendió su mano. Un recio viento sopló y dividió las aguas, que se levantaron como 2 murallas gigantes. Los hijos de Israel caminaron en seco a través del mar. El ejército egipcio los persiguió, adentrándose en el camino abierto. Cuando todos los israelitas habían cruzado, Moisés extendió de nuevo su mano sobre el mar, y las murallas de agua colapsaron sobre el ejército egipcio. Carros, jinetes y todo el poderío de Faraón fueron ahogados. A la mañana siguiente, los israelitas vieron los cuerpos de sus antiguos amos en la orilla. La liberación era total.
El pacto y el legado. Liberados de Egipto, los israelitas se encontraron en el desierto. Su viaje hacia la tierra prometida, que debería haber durado semanas, se convertiría en una odisea de 40 años. Moisés, su libertador, ahora debía ser su legislador y guía. Los desafíos comenzaron de inmediato. El agua era amarga y la comida se acabó. La gente murmuraba, extrañando incluso la esclavitud. Pero Dios proveyó, endulzó las aguas, envió codornices y cada mañana aparecía el maná, su sustento durante 40 años. 3 meses después del Éxodo, llegaron al pie del monte Sinaí. Allí, Dios llamaría a Israel para establecer un pacto que los definiría como su pueblo. La escena descrita es aterradora. Truenos, relámpagos y una densa nube cubrieron la montaña mientras el sonido de una bocina se hacía más fuerte. Solo Moisés subió, adentrándose en la nube y el fuego. Permaneció allí 40 días y 40 noches. Fue en esa cumbre donde, según la tradición, recibió las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Estos mandatos no eran solo un código legal, eran los principios de la relación de Israel con Dios y con los demás. Se convertirían en la base ética no solo para el judaísmo, sino que también influirían profundamente en el cristianismo y el islam, y en los sistemas legales de Occidente, junto a otras grandes tradiciones filosóficas. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña, abajo, en el campamento, la gente ya había caído en la impaciencia. Creyendo que Moisés no regresaría, presionaron a Aarón. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Aarón cedió y forjó un becerro de oro. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, su ira se encendió. Arrojó las tablas de piedra, haciéndolas pedazos. Tomó el becerro, lo quemó, lo molió, lo esparció en el agua y obligó a los israelitas a beberlo. Luego, volvió a subir a la montaña y suplicó a Dios por el perdón de su pueblo, ofreciendo incluso su propia vida a cambio. Dios perdonó, pero las consecuencias de la desobediencia marcarían su viaje. El resto de los 40 años en el desierto fue un ciclo de pruebas y murmuraciones. Cuando enviaron 12 espías a la tierra prometida, 10 regresaron con un informe aterrador. El pueblo se rebeló de nuevo, deseando volver a Egipto. Como castigo, Dios decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Vagarían por el desierto durante 40 años, hasta que casi todos hubieran muerto. Incluso el propio Moisés falló. En Meriba, frustrado con la gente, golpeó una roca para que diera agua, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Por este acto, a Moisés también se le prohibiría entrar en la tierra prometida. Finalmente, después de 4 décadas, una nueva generación estaba lista. Llegaron a las llanuras de Moab, al borde de su destino. Moisés, ya con 120 años, reunió al pueblo por última vez. Les entregó sus discursos finales, registrados en el libro de Deuteronomio, y designó a Josué como su sucesor. Entonces, Moisés emprendió su último viaje. Subió solo a la cima del monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró una vista panorámica de la tierra prometida. La tierra por la que había sacrificado todo estaba allí, extendida ante él. Podía verla, pero no podía entrar. Y allí, en la tierra de Moab, como cuenta el relato bíblico, Moisés, el siervo de Jehová, murió. El texto dice que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido, para que su tumba nunca se convirtiera en un objeto de idolatría. A pesar de sus 120 años, dice la Escritura, su vista nunca se oscureció, ni perdió su vigor. La historia de Moisés termina con una nota de profunda melancolía y triunfo. Pasó de ser un esclavo sentenciado a morir en un río a convertirse en la corriente que guió a su pueblo hacia la libertad. Fue un príncipe, un pastor, un profeta y un legislador, pero sobre todo fue un hombre en constante diálogo con lo divino.
Su historia es la crónica de la transformación. Un hombre plagado de dudas que aprendió a ser el instrumento de un poder inmenso. Su legado no está escrito en piedra, aunque las recibiera en ellas. Su verdadero legado es un pueblo forjado en el desierto, una nación definida por un pacto que aspiraba a la justicia. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero él fue el puente por el cual su pueblo la alcanzó. Su vida, sea historia o leyenda, demuestra que el propósito, incluso marcado por el fracaso, puede derrocar imperios y forjar el destino de millones. No es solo la historia de un hombre, sino la de la tumultuosa y milagrosa génesis de una fe que cambiaría el mundo para siempre. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué parte de la vida de Moisés te impacta más? ¿Su rescate en el Nilo, su enfrentamiento con Faraón o el hecho de que no pudo entrar en la tierra prometida? Si te ha gustado este viaje a través de la historia y la fe, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo documental.